Mi tía se burló de mi forma de vestir: tú te vistes muy barato, siéntate atrás donde nadie te vea. Así que le pagué el Uber de vuelta a su casa, y cancelé su cena de cumpleaños, pero ahora me exige que pague todo por los inconvenientes. Durante años, cada vez que había una reunión familiar, una cena especial, un cumpleaños o incluso esas ridículas celebraciones que mi tía Gloria organizaba solo para presumir su nueva vajilla o algún electrodoméstico carísimo que ni usaba, yo era la que más tiempo se tomaba escogiendo qué ponerme. No porque quisiera impresionar a nadie, ni porque me creyera inferior, sino porque desde que tengo memoria he sido tratada como si mi forma de vestir representara una vergüenza pública. No importa cuántas veces haya trabajado horas extra, ni cuántas veces haya tenido que elegir entre una falda nueva y pagar la luz, para Gloria y el resto de su secta. Porque no hay otra forma de llamarlas cuando se sientan todas en esa mesa larga, con sus copas en mano y el tono de voz pasivo-agresivo siempre listo para atacar: yo soy la sobrina que se conforma con cualquier trapito. Y a pesar de todo, siempre iba. Siempre. Porque en el fondo tenía esa ilusión tonta de que algún día, con el outfit correcto, tal vez me mirarían diferente. Tal vez me tratarían con un poquito de respeto, o al menos con la decencia mínima de no convertirme en la burla del día. Pero no, y lo peor no fue ninguna de las veces anteriores. Lo peor fue lo que pasó hace apenas unas semanas, en la cena de cumpleaños de Gloria. Ella cumplía 55 años y lo anunció como si celebrara el fin de una era. Dijo que esta vez quería algo elegante, algo de altura, así que reservó en uno de esos restaurantes carísimos del centro, donde hasta el agua tiene precio y los meseros se dirigen a ti como si fueras un político o un influencer. Todo en el grupo familiar era exageración pura: menús gourmet, dress code formal y sobrio, entrada exclusiva con lista y ballet incluido. Mi madre, como siempre, intentó hacer de puente para que no me sintiera excluida, y me dijo que lo importante era estar presente, no lo que llevara puesto. Pero esa frase ya me la sé de memoria. Y aunque quise hacerle caso, igual fui a buscar qué ponerme. Terminé comprando un vestido largo, de flores pequeñas, con escote discreto, manga 3/4, y una tela lo suficientemente decente como para parecer de boutique. Aunque lo conseguí en una tienda de segunda mano en la que usualmente consigo todo. Lo planché con cuidado, me peiné mejor de lo usual y hasta me pinté las uñas, que normalmente no me da tiempo ni dinero para eso. Me sentía linda. No espectacular, ni de portada de revista, pero sí bien. Cómoda. Propia. Y sobre todo, lista para enfrentar la noche sin esa sensación de ser la mancha en la foto familiar. Cuando llegué al restaurante, lo primero que vi fue a mi prima Brenda sacándose selfies en la entrada con un vestido pegado que parecía más un disfraz que ropa. Luego estaban los demás, bebiendo ya en la barra porque, según me enteré luego, Gloria había llegado una hora tarde y ellos estaban esperándola para poder pasar a la mesa. Yo me acerqué saludando con la mejor sonrisa que pude fingir, sabiendo que era cuestión de segundos antes de que alguna me evaluara de pies a cabeza. Y como no me equivoqué, fue mi tía quien, apenas me vio, alzó una ceja con esa cara de desprecio que tiene perfeccionada desde los años 90 y soltó, con voz suficientemente fuerte para que la escucharan al menos 3 mesas alrededor, que yo me visto muy barato y que si no me molestaba sentarme en la parte de atrás, donde nadie me viera en las fotos y no dañara la estética del grupo. Hubo una risa incómoda, seguida por un silencio que dolió más que el comentario. Mi prima fingió no escuchar, mi madre se mordió el labio como si estuviera evaluando si valía la pena intervenir o no, y yo simplemente asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese instante, supe que ya no tenía nada más que probarles. Y más importante aún, supe que ya no les debía ni una pizca de respeto. Me alejé con calma, sin hacer escándalo, sin gritar ni llorar, y caminé hasta el baño del restaurante. Me encerré unos minutos, respiré profundo y ahí mismo abrí la app de Uber. Pedí uno XL, nada de esos carritos económicos. Elegí uno cómodo, con aire acondicionado, y lo programé para la dirección de su casa. También dejé el número de contacto del conductor marcado como Gloria, para que no hubiera errores. Luego salí del baño como si nada, fui directo hacia ella y le dije, con una sonrisa venenosa:
Que había un auto esperándola afuera porque ya que no quiere que se la vea en público con gente como yo. Pensé que preferiría cenar en su casa. Ni me esperé su reacción. Solo me fui directo al host y, con la misma tranquilidad que uno ordena un café, le pedí que cancelara la reserva de 20 personas. Usé el pretexto más fácil, problema familiar urgente. El hombre me miró con una mezcla de compasión y confusión, y dijo que era una lástima porque ya tenían listo el pastel. Asentí, agradecí, y me marché. Esa noche nadie cenó. Nadie cantó. Nadie subió las fotos del brindis ni del plato principal. Esa noche, la tía que siempre se sintió por encima de todos, terminó sola en su casa, con un vestido de diseñador y sin testigos para aplaudirle. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí bien vestida, aunque no por lo que llevaba puesto, sino por lo que acababa de hacer. Actualización 1. Pasaron menos de 3 horas desde que salí del restaurante hasta que mi teléfono comenzó a sonar como si alguien hubiera activado una maldita alarma de emergencia familiar. Primero fueron las llamadas, una tras otra, sin espacio para respirar. Mi madre llamó 8 veces seguidas, mi prima Brenda otras 3, y luego empezaron los números desconocidos, que más tarde supe que eran de los amigos especiales de mi tía. Esos que suelen acompañarla a sus cócteles y que creen que insultar a una mesera o regañar a gritos al personal de limpieza los hace importantes. Luego llegaron los mensajes. El grupo de WhatsApp de la familia, que normalmente es un cementerio de cadenas religiosas y memes pasados de moda, de pronto se convirtió en una escena de crimen virtual. Mi tía escribió un párrafo entero lleno de mayúsculas, insultos disfrazados de drama, y una frase que se repitió más de una vez: me dejaste abandonada como un animal. Lo más cínico del asunto es que hablaba como si yo la hubiera secuestrado y luego la hubiera tirado en medio del desierto, cuando en realidad le pagué un Uber cómodo, limpio, con aire acondicionado. Directo a la puerta de su mansión con cochera para 3 carros. Pero claro, para ella eso era una humillación digna de Shakespeare. Incluso se atrevió a decir que pude haber muerto, porque según sus palabras, el chofer no hablaba inglés bien y eso la puso en una situación de riesgo. Leí eso y tuve que sentarme de lo fuerte que me dio la risa. Pero no fue solo ella. Una de mis tías secundarias, esas que solo aparecen para tomar fotos y luego desaparecen cuando hay que ayudar a lavar platos, escribió que lo que hice fue innecesario y cruel. Que era una vergüenza para la familia y que nadie con dignidad se comporta así. Otra puso que la ropa barata se nota desde la cuna, y ahí supe que ya ni siquiera estaban hablando del vestido, sino de mí como persona. Me dolió, sí. No voy a mentir. Porque una cosa es defenderte de un ataque puntual, pero otra muy distinta es darte cuenta de que siempre estuvieron esperando el momento para soltar todo lo que pensaban de ti. Todo ese veneno, contenido durante años, solo necesitaba una chispa. Y resulta que yo fui esa chispa, simplemente por no quedarme callada una vez más. La que sí me escribió con un poco más de cabeza fue mi primo Kevin. Me mandó un mensaje en privado diciendo que había sido una locura total, que todo el mundo se fue enojado y que mi tía había llegado a su casa hecha un huracán. Me contó que entró pateando una de las jardineras del porche, que gritó tan fuerte que el perro del vecino estuvo ladrando más de 1 hora, y que llamó a su esposo, que estaba de viaje en Austin, solo para llorarle por teléfono que yo le arruiné su gran noche. Kevin, que nunca ha sido de meterse en dramas pero que tampoco se calla cuando ve algo injusto, me dijo que personalmente había considerado que mi reacción había sido merecida pero que, entre nos, probablemente se me fue la mano. Le respondí que tal vez, pero que llevaba acumuladas tantas humillaciones en esa familia que si no ponía el freno ahora, lo siguiente sería que me hicieran comer en la cocina mientras los demás cenan. Le dije también que no esperaba comprensión, ni que me aplaudieran, pero que no me arrepentía ni un poquito. Su respuesta fue un solo emoji, la carita que se muerde el labio. Supongo que eso fue su forma de decir que entendía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ya entrada la madrugada, cuando la cosa parecía haberse calmado un poco, me llegó un correo. No un mensaje, no un texto, un jodido correo. Era de Gloria. Un párrafo lleno de cinismo, de esos que usa para sonar como si tuviera autoridad moral.
Decía que los problemas familiares se resuelven en privado, que mi actitud había sido desproporcionada y deliberadamente cruel, y que por mi culpa no solo perdió la noche sino también su dinero y su reputación. Según ella, el restaurante se negó a devolver el depósito que había pagado por la reserva porque la cancelación se hizo muy tarde. Y ahí, en esa línea exacta, fue donde sentí el primer sabor real de su desesperación, porque más allá del show, a Gloria lo que le dolía no era que yo me hubiera defendido, sino que había perdido dinero. Y como siempre, cuando algo le duele en la cartera, lo traduce en ofensa emocional. Cerró el correo con una propuesta que casi me hace escupir el agua que estaba tomando. Quería que yo le devolviera los $500 del depósito, que le ayudara a pagar el pastel, del que por cierto no se probó ni una migaja, y que además me comprometiera a disculparme públicamente en el grupo familiar para restaurar su nombre. En serio. Eso puso. Restaurar su nombre. Como si esto fuera una telenovela medieval y ella hubiera sido arrastrada por el lodo por mi culpa. No respondí. Ni al correo, ni a los mensajes, ni a las llamadas. Puse mi teléfono en modo no molestar, me acosté en la cama con el ventilador girando suave y me dejé arrullar por el sonido de la lluvia que empezó justo en ese momento. No sé si fue karma, destino, o simple coincidencia, pero mientras el mundo allá afuera se ahogaba en su drama de egos, yo dormí como no dormía desde hace meses. Porque por primera vez, después de mucho tiempo, sentí que no me tragué la mierda que me tiraron. Y no solo eso, se la devolví bien envuelta. Y eso, en mi mundo, vale más que cualquier maldito vestido caro. Actualización 2. Pasaron apenas 2 días antes de que todo lo que había comenzado como una simple humillación disfrazada de comentario con clase escalara a lo que solo puedo describir como un puto juicio moral público donde, aparentemente, yo era la única acusada. No me sorprendió que la familia convirtiera el asunto en un espectáculo. Porque si hay algo en lo que todos ellos son expertos es en pretender que defienden valores mientras le dan la espalda a cualquiera que no siga el mismo patrón de vida que ellos. Lo que sí me sacó de quicio fue la forma en la que organizaron todo. No una conversación privada, no una llamada directa, ni siquiera una invitación a sentarnos cara a cara. No. Esta gente, que se cree sofisticada porque toma vino chileno y va a misa en inglés, armó una videollamada familiar, literalmente una jodida reunión por Zoom con hora programada, enlace y hasta agenda incluida. Mi madre me la reenviaba con cara de preocupación como si fuera un asunto oficial. Decía asunto a tratar, situación del cumpleaños de Gloria. Necesitamos hablar con madurez. La palabra madurez en esa familia es como un chiste interno que nadie se atreve a reír por pena. El día de la llamada me conecté más por curiosidad que por respeto. Me puse mi camiseta más vieja, recogí el cabello sin gracia, y me senté con un café helado en la mano como quien va a ver una serie de drama barato por televisión. Lo primero que vi fue la cara de mi abuelo, seria, con el ceño fruncido como si acabara de enterarse que alguien quemó la bandera del país. A su lado, mi abuela hacía ese gesto pasivo-agresivo de mover los labios sin decir nada, como si masticara cada palabra que no iba a soltar. Luego aparecieron mis tíos, todos bien peinados, con filtros de zoom activados, intentando dar una imagen de orden. Y finalmente ella, mi tía Gloria, con una bata rosada que parecía más un disfraz que una prenda de descanso, el maquillaje intacto como si pensara que iba a ser grabada para un documental. Y una mirada que solo puedo describir como odio disfrazado de tristeza. La reina caída de su propia celebración. Ni bien empezó la llamada, fue ella quien tomó la palabra. Ni esperó formalidades, ni saludos, ni introducción. Soltó de una lo que llevaba guardado, con una teatralidad que me dio pena ajena. Dijo que se sentía ultrajada, ridiculizada y expuesta públicamente, que mi actitud no solo la había dañado a ella, sino también a la reputación de la familia. Una familia se defiende entre sí, no se traiciona así en público por un berrinche, fueron sus palabras exactas, como si todo lo que hice hubiera sido una especie de capricho vengativo sin razón. Luego empezó a hablar del dinero. Dijo que el restaurante se había negado a devolver el depósito porque, según ellos, la cancelación había sido de último minuto y se había perdido la oportunidad de reasignar el salón a otros clientes.
También habló del pastel, uno que ella había encargado con días de anticipación, que estaba personalizado, con relleno especial y glaseado temático, y que costó $80, los cuales, según sus palabras, eran ahora mi responsabilidad. Repetía constantemente que yo la dejé sola, que la hice quedar como una idiota, que los invitados la estaban llamando para preguntar si tenía problemas mentales, que los chismes ya corrían por el vecindario. Y que hasta su peluquera le hizo un comentario pasivo sobre la cena que nunca ocurrió. Durante todo ese tiempo, nadie dijo nada. Ni un solo miembro de la familia la interrumpió. Todos fingían escuchar con respeto, como si ella estuviera relatando un ataque injustificado. Incluso mi madre, que sé que por dentro estaba furiosa, se quedó callada. Y eso fue lo que más me dolió. No supe en qué momento, exactamente, la gente que se supone que debía defenderme se convirtió en el público perfecto para ver cómo me destrozaban con palabras disfrazadas de diplomacia. Cuando ella terminó su discurso, vino lo peor, con tono de falsa paz. Dijo que quería resolver las cosas sin llegar a extremos y propuso que yo simplemente le transfiriera lo perdido y que escribiera un mensaje al grupo familiar pidiendo disculpas por mi reacción impulsiva. El descaro de esa mujer no tiene límites. Pretendía que, después de humillarme frente a todos, de sentenciarme como si yo fuera la única culpable de su fracaso social, además yo cargara con la factura emocional y financiera de todo lo que salió mal. No respondí de inmediato. Respiré. Cerré los ojos. Y cuando volví a mirar a la cámara, ya no era la sobrina sumisa que todos conocían. Les dije que estaba cansada. Pero no del drama, sino de la constante hipocresía con la que me trataban. Les recordé, uno por uno, las veces que mi tía Gloria me pidió favores y jamás los devolvió. Las veces que manejé hasta su casa para llevarle cosas que se le olvidaron del supermercado. Las veces que hice babysitting para sus hijos sin recibir ni un centavo. Les recordé que muchas de esas veces yo pagué gasolina de mi bolsillo, que incluso hubo momentos en los que usé mi propio dinero para cubrir cosas que ella juraba devolver y nunca lo hizo. Saqué números. Literalmente, los tenía anotados. Les dije, esto no es nuevo. Esta familia está tan acostumbrada a que yo me quede callada, que cuando por fin dije, basta, lo tomaron como una traición. Pero no es traición defenderse. Traición es pedirle favores a alguien que saben que apenas llega a fin de mes, y luego humillarla porque no se viste como ustedes. Mi abuelo golpeó la mesa. Su gesto habitual para cortar el caos. Dijo, con voz firme, que ese tema ya se había alargado demasiado, que lo que pasó fue lamentable y que si seguíamos revolviendo la mierda solo iba a seguir apestando. Luego colgó sin más. Mi abuela se despidió con un gesto seco. Uno a uno fueron abandonando la llamada. Y al final solo quedamos tres, mi madre, mi primo Kevin y yo. Ella me miró con ojos tristes. No dijo nada, pero sé que se sintió dividida. Kevin simplemente escribió en el chat privado, al menos ahora ya saben que no te pueden pisotear gratis. Esa noche no dormí. No porque me sintiera mal, sino porque en mi cabeza, todo lo que viví se revolvía como un huracán. Y lo peor es que no era una historia nueva. Era una historia repetida, disfrazada de fiesta, camuflada de cariño familiar. Pero esa vez, por primera vez, fui yo la que les reventó el disfraz. Y eso, aunque doliera, me supo a gloria. Actualización 3. Pasaron unos 10 días desde esa videollamada patética y absurda donde, con toda la hipocresía del mundo, intentaron maquillar el bullying de años como una diferencia de percepción. Y yo honestamente pensé que después de mi respuesta clara, directa y sin titubeos, el tema iba a morir allí. De hecho, por primera vez en semanas el grupo familiar se mantuvo en completo silencio. Ni cadenas religiosas, ni chismes reciclados, ni memes mal cortados de Facebook, ni saludos de buenos días con imágenes de tazas de café brillantes. Nada. Un silencio artificial, de esos que huelen más a bomba de tiempo que a paz. Pero en ese momento no me importó, porque lo interpreté como un acto de rendición. Pensé, con una ingenuidad que todavía me cuesta aceptar, que después de ponerlos en su sitio, habían entendido que yo ya no estaba para aguantar ni una más.
Sin embargo, el problema con gente como mi tía Gloria es que nunca acepta perder. No sabe hacerlo. Su ego está tan incrustado en la necesidad de tener la última palabra, el último gesto, el último golpe, que cuando no puede controlarte con vergüenza, lo intenta con papeles. Fue una tarde de miércoles cuando llegó la notificación. Yo estaba en la sala, arreglando un cajón que tenía meses lleno de facturas y papeles sueltos, cuando alguien tocó la puerta. Era un tipo alto, con cara de no tener el menor interés en lo que estaba entregando, que me pidió firmar un recibo y me extendió un sobre amarillo, de esos que uno solo ve en películas o en problemas. Lo abrí ahí mismo, sentada en el piso, y lo primero que vi fue una hoja con el membrete del Tribunal de Reclamos Menores del Condado de Harris. Gloria, en un acto digno de sitcom pero con presupuesto de reality show barato, había metido una demanda formal contra mí por daños financieros y emocionales derivados de una acción negligente y maliciosa. Lo leí 2 veces, no porque no entendiera, sino porque me costaba creer que en serio tuviera el descaro de llevar esto a ese punto. No se trataba solo de dinero, había párrafos donde afirmaba que mi acto fue premeditado, que busqué arruinar su celebración, que la dejé vulnerable frente a extraños y que el costo de la cena, el pastel, la propina perdida y el costo reputacional sumaban más de $1,150, los cuales solicitaba con carácter inmediato. De remate, incluyó una línea en la que decía que se reservaba el derecho de añadir otros cargos si la situación escalaba. Lo firmaba con su nombre completo, ese que jamás usa en la vida diaria porque suena muy latino y no se ve profesional. Después de reírme durante al menos 10 minutos sin parar, fui por mi laptop, abrí una carpeta nueva que titulé La tía y su ridículo ego, y comencé a reunir todo. No solo por rabia, sino porque si esa mujer pensaba que me iba a intimidar con una demanda, no entendía con quién se estaba metiendo. Durante años me tragué cada humillación, cada favor no devuelto, cada comentario pasivo-agresivo con una sonrisa falsa. Pero ahora no. Esta vez la jugada era en papel, y ahí sí tenía cómo defenderme. Me senté esa misma noche a escarbar entre mis correos, mis mensajes de texto, mis transferencias y capturas de pantalla de los últimos años. No solo reuní pruebas de que ella me debía dinero desde hacía más de 5 años, sino que encontré más de 15 favores donde yo adelanté gastos con promesas de reembolso que nunca llegaron. Tickets de gasolina, recibos de Uber cuando llevé a sus hijos a fiestas, registros de Casa App donde aparece su nombre con notas tipo luego te pago o te transfiero en la semana. Y hasta un listado de babysittings donde estuve hasta altas horas cuidando a sus hijos porque ella quería una noche de chicas con las muchachas del club. Todo eso sumaba más de $1,600. Literalmente, cada favor de familia que hice por educación o por miedo a causar problemas ahora se convirtió en evidencia. Y si ella quería guerra legal, yo iba a responder con una contrademanda, no solo por la misma cantidad, sino con intereses acumulados y hasta un desglose detallado de tiempo y desgaste emocional. Fui personalmente al tribunal. No por dramatismo, sino porque no confiaba en dejar esos papeles en manos de un buzón. Me vestí como se visten ellas, tacones bajos, blazer, maquillaje discreto y un folder amarillo bajo el brazo. El tipo que me atendió en la ventanilla tenía cara de llevar años en eso, y cuando vio la carpeta, las capturas, el listado de pagos y el título de mi contrademanda, alzó una ceja y me preguntó si eso era entre familiares. Le dije que sí. Soltó un bufido corto y comentó, sin mirarme, la sangre no siempre pesa más que el ego, ¿cierto? Firmé los papeles, dejé todo organizado, y salí de ahí con una tranquilidad que no recordaba sentir en años. Porque una cosa es gritar en WhatsApp y otra es plantarse con pruebas, con nombres, con fechas y con toda la mierda que fingieron olvidar. Esa noche, cuando llegué a casa, revisé el grupo familiar por primera vez en días. Seguí en silencio. Ni una palabra. Ni un comentario. Y entonces entendí que no solo era yo la que los había incomodado, era el hecho de que, por una vez, alguien había salido del molde. Alguien les mostró que no podían seguir tratándote como mierda solo porque te llaman sobrina, hija o prima. Les enseñé que hay límites. Y que ahora, gracias a la genialidad de Gloria, ese límite se iba a discutir frente a un juez. Con pruebas.
Con cifras. Con verdades. Y eso, para alguien como ella, es mucho peor que cualquier cena cancelada. Actualización 4. Casi 3 semanas después de haber recibido la notificación y de haber interpuesto mi contrademanda, llegó el día que muchos en mi familia esperaban en silencio pero con morbo, la audiencia. Era un martes de calor agobiante, de esos en los que el asfalto parece derretirse bajo los zapatos y el aire acondicionado del carro no da abasto. Me levanté temprano, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Revisé por última vez la carpeta con todas las pruebas, cada recibo impreso, cada captura de pantalla con los mensajes donde mi tía prometía reembolsarme, las transferencias que nunca llegaron. Y un pequeño resumen que había preparado con fechas exactas, montos y descripciones de cada favor. No dejé ningún cabo suelto. Si iba a estar ahí frente a un juez, más me valía no solo tener la razón, sino poder demostrarla con el tipo de claridad que hace que al otro lado se le congele la lengua. Llegué al juzgado con tiempo de sobra, vestida con la misma calma con la que me había preparado la noche anterior, pantalón oscuro, camisa blanca, zapatos bajos y un moño bien hecho. Nada llamativo, nada ruidoso. Solo presencia y firmeza. Me senté en la sala de espera con el folder amarillo en la mano, sin mirar a nadie, mientras escuchaba el ruido de tacones acercándose. Supe que era ella incluso antes de levantar la vista. Gloria llegó acompañada de un abogado que, honestamente, parecía más una decoración que un profesional. Usaba un traje que no le quedaba bien, los zapatos polvorientos, y la forma en la que hojeaba sus papeles delataba que no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo ahí. Ella, por supuesto, se presentó como si estuviera entrando a una gala, blazer rojo chillón, pantalones ajustados de lino blanco y un maquillaje que delataba que había estado 2 horas frente al espejo practicando su cara de víctima elegante. No me saludó. Solo me miró de reojo, como si yo fuera el moho de una pared vieja. Lo cual, francamente, me resbaló. Porque esa mujer, por más caro que se vista, no puede esconder la miseria que arrastra por dentro. Nos hicieron pasar a la pequeña sala de audiencia, que no tenía nada de majestuoso ni imponente. Solo un escritorio largo, unas sillas incómodas y un juez con cara de haber visto el mismo drama familiar 1000 veces en distintos formatos. Era un hombre de unos 60 años, pelo canoso, gafas gruesas y una voz seca. No saludó con afecto, ni fingió simpatía. Solo pidió que cada parte se presentara, que se identificaran y que expusieran de forma clara y sin interrumpirse los hechos. Mi tía quiso tomar la palabra de inmediato, como siempre, como si el mundo girara alrededor de su histeria. Se puso de pie, fingiendo que el gesto le costaba emocionalmente, y empezó con un discurso tan sobreactuado que casi me da vergüenza ajena. Dijo que el cumpleaños era un momento especial que yo arruiné de forma calculada, que mi rechazo a vestirme adecuadamente fue un acto de provocación, que al cancelar la cena la dejé expuesta ante todos sus invitados. Que su autoestima había sido destruida y que tuvo que acudir a terapia. Mencionó lo del pastel, el restaurante, los $500 del depósito, los gastos imprevistos, e incluso una supuesta crisis nerviosa por la que tuvo que tomar medicamentos. El abogado la miraba en silencio, sin saber si debía intervenir o solo dejarla desangrarse en su propio teatro. El juez, por su parte, escuchaba todo con el mismo rostro neutro. Cero emoción. Cero reacciones. Solo asentía cada tanto para indicarle que siguiera. Cuando finalmente terminó, el juez me hizo un gesto para hablar. Me levanté con calma, tomé mi carpeta y empecé por lo que realmente importaba, los hechos. Expliqué que durante años había sido objeto de humillaciones constantes por parte de mi tía, que ese evento en particular no fue una excepción sino la culminación de una larga lista de desprecios. Y que no respondí con violencia ni con insultos, sino con un acto simbólico, retirarla del evento que ella misma usó para ridiculizarme. Expliqué que, lejos de abandonarla, le pagué un transporte privado a su casa, y que la cancelación de la cena fue un acto que realicé de forma educada, directa con el restaurante, sin crear escándalos ni perjudicar a terceros. Luego pasé a las pruebas, mostré cada recibo, cada mensaje,
cada deuda que ella tenía conmigo desde años atrás, incluyendo los gastos que había cubierto yo para sus hijos, para su comodidad, y que jamás fueron reembolsados. Hice énfasis en el patrón de abuso, en cómo la relación no era equitativa, y en cómo esta situación era solo una más entre muchas que habían sido invisibilizadas por el teatro familiar que tanto les gusta sostener. Con voz firme, le dije al juez que si lo que estábamos discutiendo era dinero, yo también tenía derecho a pedir lo que se me debía. Pero que si lo que ella exigía era una disculpa, entonces debía empezar por pedirla a ella, por cada vez que me hizo sentir basura en nombre del supuesto buen gusto. El juez se quedó en silencio unos segundos. Luego pidió ver las pruebas impresas. Las leyó con atención. Releyó algunas partes. Hizo algunas preguntas específicas sobre fechas y montos. Y cuando terminó, se recostó hacia atrás y habló con una claridad que me pareció gloriosa. Dijo que, en base a la evidencia presentada, no encontraba fundamentos sólidos en la demanda de Gloria. Que los gastos alegados eran consecuencia directa de una cancelación legítima por un conflicto interpersonal que no ameritaba compensación económica. Y que el acto de pagarle el transporte demostraba que no hubo abandono ni negligencia. Luego, se pronunció sobre mi contrademanda. Dijo que existía un patrón claro de abuso financiero informal, que los mensajes mostraban promesas de pago nunca cumplidas y que, en base a los registros y montos, ella debía reembolsarme $734 netos. Lo dijo sin adornos. Sin rodeos. Gloria se quedó sin palabras. La cara se le desfiguró por completo. Fue como ver un castillo de cartas desmoronarse en cámara lenta. Antes de cerrar la audiencia, el juez le dirigió una frase que quedó tatuada en mi memoria. Le dijo, el hecho de que usted organice eventos costosos no le otorga derecho a menospreciar a los demás. Si la apariencia de su sobrina le avergüenza tanto, debería preguntarse qué clase de valores ha cultivado usted en esta familia. Y con eso, cerró el expediente. Salí del juzgado sin mirar atrás. Gloria no me siguió. Su abogado solo le daba golpecitos en la espalda como si eso pudiera arreglar la vergüenza. Y yo, con mi carpeta bajo el brazo, sentí por primera vez en mucho tiempo que había hecho justicia. No con gritos. No con escándalos. Sino con pruebas, con memoria, y con dignidad. Porque esa mujer siempre creyó que podía tratarme como basura porque nadie le ponía límites. Pero ese día, el límite fue legal. Y quedó registrado para siempre. Actualización 5. Casi 2 semanas después de la audiencia, cuando ya todo el tema parecía haberse calmado en el frente legal, me llegó por correo el cheque. No lo mandó el abogado, ni fue una transferencia silenciosa. No. Gloria, fiel a su estilo teatral y venenoso, quiso hacer su última aparición dramática a través de un sobrecolor marfil con bordes dorados y su nombre completo impreso en relieve como si se tratara de una invitación de boda. Adentro venía el cheque a mi nombre por la cantidad exacta que el juez ordenó, $734, sin un centavo más, pero también sin un centavo menos. Lo firmó con su habitual firma ilegible, esa que parece más una espiral con complejo de diva que un nombre, y junto al cheque, un papel cuidadosamente doblado, escrito a mano con su letra torcida y cursiva. Era una nota, claro. Pero no una disculpa, no una palabra de reconocimiento o siquiera una aceptación resignada del fallo. Era una puñalada disfrazada de cortesía. En ella escribió que esperaba que el dinero me sirviera para comprarme ropa decente la próxima vez que me dignara a aparecer en eventos familiares. Agregó que ojalá pudiera invertir en un poco de autoestima y que tal vez así dejaría de actuar como víctima cada vez que alguien dice una verdad incómoda. La última línea, sin adornos, fue la que me hizo reír en voz alta. Considera esto un acto de generosidad, no de justicia, porque aún me debes una disculpa. Me reí con esa carcajada genuina que sale sola, esa que no podés forzar ni aunque lo intentes, y me quedé un rato ahí, con el sobre en la mano, saboreando cada palabra como si fuera un chiste contado por alguien que no entiende que ya nadie lo escucha. No deposité el cheque de inmediato. Lo puse en el refrigerador, sujetado con un imán que tiene una foto de mi gato. Lo dejé ahí 3 días,
como un recordatorio de que incluso cuando ganas, el ego de la otra persona no se va sin dejar un último coletazo patético. Al cuarto día, lo llevé al banco y lo deposité. Ni siquiera pasé por ventanilla. Lo escaneé en el cajero automático y caminé directo al pasillo de ropa de una tienda de segunda mano de mi barrio. No por necesidad, no porque me faltara que ponerme, sino por puro simbolismo. Compré 15 vestidos. Todos más baratos que el anterior. De esos que a Gloria le dan urticaria solo de verlos colgados. Había uno de flores grandes y chillantes, otro con lentejuelas desordenadas, uno completamente morado con cuello de tortuga, y hasta un enterizo de rayas horizontales que parecía sacado de una novela de los 80. Me probé cada uno, me tomé fotos frente al espejo del vestidor con cara de diosa de barrio y me sentí invencible. No solo por el gesto, sino porque sabía exactamente lo que iba a hacer con eso. Esa noche, en mi casa, hice algo que jamás pensé que haría. Abrí mi Facebook. Esa red social donde mi familia se mueve como si fuera un canal de televisión familiar. Donde cada cumpleaños es publicado con álbumes larguísimos, donde las frases motivacionales y las fotos de desayuno se mezclan con publicaciones pasivo-agresivas disfrazadas de consejos. Subí un álbum nuevo, lo titulé La colección barata de la sobrina invisible, y puse una foto por cada prenda comprada con el dinero de la demanda. Cada imagen llevaba una pose exagerada, como de pasarela amateur, y una descripción ridícula que imitaba los catálogos de moda, tipo vestido de guerra emocional con estampado de desprecio familiar, talla, no me jodas. Y en cada una etiqueté a Gloria. Sí, a ella. Sin miedo. Porque si se iba a meter en una guerra pública, yo iba a usar su idioma, su escenario y su obsesión por la estética para regresarle el golpe. No pasaron ni 10 minutos antes de que las reacciones empezaran a explotar. Mis primas, esas que siempre me habían tratado con condescendencia, comentaron entre risa y sorpresa. Algunos amigos que sabían el trasfondo de la historia compartieron el álbum con leyendas tipo esto sí es venganza elegante. Incluso Kevin, mi primo fiel, me mandó un mensaje privado que decía no puedo dejar de reírme, te pasaste. Pero lo que más me impactó fue la reacción de los demás. Gente que ni conocía bien empezó a comentar cosas como esto me recuerda a mi tía tal o la ropa no te hace, el carácter sí. El álbum se volvió una pequeña bomba interna. Y lo mejor es que era tan ridículo y tan específico que Gloria no podía quejarse públicamente sin admitir que era sobre ella. Porque el día que diga esa ropa me ofende, automáticamente reconoce que el dinero salió de su bolsillo, por orden de un juez, y ahí pierde toda dignidad. Estaba atrapada. Silenciosa. Ardida. Pero sin espacio para reaccionar. Días después, supe que eliminó mi etiqueta en las fotos. Luego bloqueó mi perfil. Y después bloqueó a Kevin y a varias personas más que habían comentado. Se replegó como una tortuga herida, incapaz de digerir que su control ya no funcionaba conmigo. Que no solo me defendí, sino que le arranqué el único poder que tenía sobre mí, la humillación. Porque ahora, cada vez que alguien hable de la noche de su cumpleaños número 55, no van a recordar la cena ni el pastel. Van a recordar que se fue sola, que la cena fue cancelada y que terminó pagando por los vestidos que más odia, usados por la sobrina a la que quiso sentar en la sombra. Y eso, aunque no lo admita, le va a doler más que cualquier derrota legal. Porque no hay sentencia que duela tanto como la vergüenza que no se puede justificar. Actualización final. 4 meses después de aquella audiencia, el eco de todo lo ocurrido sigue presente, no solo en las reuniones familiares que inevitablemente me toca frecuentar de vez en cuando, sino en los silencios incómodos. En los cambios de tema bruscos cuando me acerco, en los gestos que ya no logran disimular el veneno contenido bajo esa fachada de cortesía barata que siempre ha tenido mi familia. Desde el día que gané el caso y subí aquellas fotos con los vestidos comprados con el dinero de Gloria, no he recibido ni una sola palabra directa de ella. Ninguna. Ni mensaje, ni correo, ni una frase dicha con tono sarcástico. Nada. Se replegó en su orgullo como quien cierra las cortinas y decide ignorar que el mundo sigue girando afuera.
Pero el efecto de todo eso, de toda esa guerra fría declarada, se ha sentido como un terremoto suave pero constante en la estructura de la familia. No porque yo me haya vuelto un tema tabú, sino porque ya no pueden usarme como el blanco de sus comentarios sin correr el riesgo de que les responda de frente. La primera vez que volví a coincidir con Gloria fue en el cumpleaños de mi abuelo. Él cumplía 80 años y, aunque no soy de ir a esas celebraciones que parecen más exposiciones de máscaras sociales que fiestas sinceras, fui porque él me lo pidió personalmente. Me lo pidió con una voz tranquila y con esa mirada que solo tienen los viejos que, después de ver décadas de hipocresía, terminan sabiendo que cosas valen la pena. Me dijo que no quería verme pelear con nadie, que si iba, solo fuera a comer, a compartir y a marcharme cuando me diera la gana. No por nadie más, sino por él. Así que fui. Llegué con uno de los vestidos de aquella colección maldita, uno verde fosforescente con estampado de piñas, que a propósito elegí para no pasar desapercibida. Me puse los labios de un rojo exagerado, el cabello suelto y mi actitud más imperturbable. Entré al salón alquilado como si fuera una estrella invitada, no porque quisiera atención, sino porque no iba a permitir que nadie me la robara sin pelearla. Gloria estaba allí. Sentada en la esquina más visible, con su marido a un lado, sus hijos impecables como siempre, y rodeada de las tías que la siguen como satélites en miniatura. Apenas me vio, bajó la mirada. Literalmente bajó la mirada como si verla directamente significara rendirse otra vez. Fingió estar ocupada con su copa, fingió que conversaba, pero su postura la traicionaba. Estaba incómoda. Incómoda porque ya no podía usarme como el chiste, como el objeto decorativo de su desprecio. Yo, en cambio, saludé a todos con la frente en alto. Abrazos, besos, preguntas de cortesía. Y cada una de esas interacciones era un recordatorio, no me escondo. No me trago nada. No estoy dispuesta a encajar en su idea de sobrina humilde y resignada. Noté que algunos intentaban halagar mi vestido con frases que sonaban forzadas, como si no supieran si lo decían para evitar tensiones o para disimular su propio miedo de estar del lado equivocado. Uno de mis tíos incluso comentó, medio en broma y medio en serio, que al final lo barato resultó más llamativo que lo fino. Lo dijo riéndose, pero con la mirada puesta en Gloria. Y ella lo escuchó. Lo escuchó y se quedó quieta, con la mandíbula apretada, el labial perfectamente intacto y las uñas afiladas aferradas a la copa. Durante la cena, me senté lejos de ella, no por cobardía, sino porque no tenía interés en compartir ni un solo panecillo con alguien que no ha tenido la decencia de reconocer el daño que causó. Había suficiente distancia como para evitar una conversación, pero no tanta como para evitar miradas. Cada vez que alguien se reía conmigo, que compartía anécdotas, que mencionaba las fotos virales que todavía circulaban entre algunos familiares, ella apretaba más los labios. No dijo nada en toda la noche. Pero cuando me levanté a despedirme, antes de que terminara el evento, crucé cerca de su mesa y sentí su mirada clavada como un clavo oxidado. Y entonces, con esa necesidad absurda que tiene de tener la última palabra, murmuró algo lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Dijo, no te preocupes, ya todos se olvidaron de tu escenita. Me detuve, giré lentamente, la miré a los ojos y le respondí sin elevar la voz, pero con una sonrisa que sabía que la iba a desarmar, por eso subo las fotos cada mes, para que no les pase. Ni una sola persona en esa mesa se atrevió a decir nada. Gloria bajó la mirada de nuevo, y yo me fui. Desde entonces, las cosas cambiaron para siempre. Gloria dejó de aparecer en algunos eventos familiares, o si va, llega tarde y se va temprano. Ya no organiza cenas con el mismo entusiasmo, ni presume sus bolsos como antes. Ya no se pasea entre los primos con esa seguridad de reina sin corona. Porque sabe, y eso es lo que más le duele, que perdió control. Que ya no puede usar su sarcasmo como escudo porque se volvió evidente, y todos, incluso los que no me defienden en voz alta, saben lo que pasó. Y sobre todo, saben cómo terminó. Yo, por mi parte, seguí con mi vida. He ido comprando ropa donde siempre, he seguido usando mis vestidos de flores, mis enterizos pasados de moda, mis zapatos de $5. Pero ahora los uso con una seguridad que antes no tenía.
Porque ya no se trata de la ropa. Se trata de lo que represento cuando me la pongo. De lo que decidí no aguantar más. Y de lo que demostré que se puede hacer cuando alguien te trata como menos y vos decidís no tragártelo. Nunca busqué una guerra. Solo quería respeto. Pero si alguien como Gloria necesita una lección para aprender a no pisotear a los demás, entonces que sepa que estoy más que dispuesta a dársela. No con gritos. No con peleas. Sino con presencia, con dignidad, con cada centímetro de tela que tanto despreció. Porque a veces, la mejor venganza no es hacer escándalo. Es seguir caminando frente a todos como si nunca te hubieran hecho sentir invisible. Y que el peso de su silencio, de su derrota, de su humillación no digerida, lo carguen ellos. Yo ya no cargo nada que no me pertenezca.